Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La nave terrestre Valquiria estuvo perdida durante más de 2 siglos. Había desaparecido en la primera gran expedición de la humanidad más allá del sistema solar, engullida por el vacío del espacio sin señales de socorro, sin escombros, sin rastro de su destino. Generaciones después, se había convertido en una leyenda, un misterio susurrado entre viajeros espaciales e historiadores por igual. Entonces, sin previo aviso, la Valquiria regresó. Reapareció en el borde del sistema Saúl, transmitiendo antiguas frecuencias de la Tierra. La nave estaba intacta, incluso impecable, como si nunca se hubiera ido. Sin signos de deterioro, sin cicatrices de batalla, sin llamadas de socorro. Solo una nave fantasma que emergía de la oscuridad como si regresara a la realidad desde un lugar que no tenía derecho a existir. El Comando Espacial de la Tierra se movilizó. La Autoridad Terrana Unida, UTA, despachó su mejor flota, no por bienvenida, sino por miedo. Esto era imposible. Las leyes de la física no permitían que una nave desapareciera durante 200 años y regresara sin envejecer un solo día. Algo andaba mal. A bordo de la nave de comando Triumphant, la almirante Rhea Donovan observó la Valquiria a través del visor del puente, sus afilados ojos azules escaneando su casco. El diseño era anticuado, pero intocado por el tiempo. Una creciente inquietud se apoderó de ella. «Abre un canal», ordenó. Un estallido de estática, luego una voz, tranquila e inquebrantable. «Aquí el capitán Elias Cain de la Valquiria, solicitando permiso para acoplar». La tripulación de Donovan intercambió miradas. El capitán Elias Cain había desaparecido hacía 200 años. Su nombre estaba grabado en monumentos, su familia hacía mucho tiempo que se había convertido en polvo. «Confirme su identidad», dijo Donovan. Una pausa. «Almirante. Sé que es difícil de creer, pero le aseguro que somos la Valquiria. Y hemos regresado con un conocimiento que lo cambiará todo». Fue entonces cuando llegaron los escaneos. La firma de energía de la nave era incorrecta. No funcionaba con fusión, antimateria o cualquier tecnología conocida. La energía que emitía estaba más allá de todo lo que la humanidad había visto. Doblaba las reglas de la física, desafiaba la explicación lógica y se estaba haciendo más fuerte. «Almirante», susurró el oficial de sensores, con el rostro pálido. «Esa nave no solo está propulsada por algo desconocido. Está reescribiendo el espacio a su alrededor. La realidad se está doblando». Un escalofrío recorrió la espalda de Donovan. Apretó el borde de su silla de mando. «Capitán Cain», dijo con voz firme. «¿Dónde ha estado?» Otra pausa. Luego la voz de Cain se escuchó, teñida de algo indescifrable. «Fuimos llevados, y ahora hemos traído un regalo. Pero no todos los regalos están destinados a ser entregados». La pantalla parpadeó. Las estrellas afuera parecieron cambiar. Y entonces, algo dentro de la Valquiria se movió. La Valquiria permaneció inquietantemente inmóvil en el espacio, pero su presencia era todo menos pasiva. La realidad a su alrededor brillaba, como si la misma estructura del espacio dudara si la nave debía existir. La almirante Donovan respiró hondo. Había comandado flotas en batalla, mantenido la línea contra incursiones piratas e incluso presenciado el primer contacto con una especie alienígena. Pero esto era algo completamente diferente. «Lanza una sonda», ordenó. Un pequeño dron automatizado se desprendió del Triumphant y se deslizó hacia la Valquiria. La tripulación contuvo la respiración mientras la sonda se acercaba a la nave perdida. Sus instrumentos parpadearon salvajemente, incapaces de procesar lo que detectaban. Entonces, sin previo aviso, la sonda simplemente se desvaneció. No fue destruida, ni interceptada. Un momento estaba allí y al siguiente ya no. Un silencio colectivo llenó el puente. Donovan apretó los puños. «Capitán Cain», dijo por las comunicaciones, forzando la dureza en su voz. «¿Qué le pasó a mi sonda?» La respuesta de Cain llegó después de una pausa, su voz mesurada, pero con un matiz casi humano, aunque no del todo. «Todavía está aquí», dijo, «solo que no de una manera que pueda percibir».
Un escalofrío recorrió la espalda de Donovan. Explíquese. Cain suspiró. Almirante, no sé cómo expresarlo con palabras que tengan sentido para usted. Lo que puedo decir es esto: ¿a dónde fuimos? El tiempo no se mueve como usted piensa. El espacio no es lo que usted cree que es. Aprendimos cosas, vimos cosas, y ahora hemos regresado. Su voz se volvió más suave. Pero no somos los mismos. Donovan intercambió miradas con sus oficiales. Algunos parecían aterrorizados, otros intrigados, pero la verdad subyacente era clara: nadie sabía con qué estaban lidiando. Capitán Cain, necesito una respuesta directa, insistió. ¿A dónde fue? Un silencio profundo y pesado se extendió entre ellos. Entonces Cain finalmente habló. Fuimos llevados más allá del velo de lo que los humanos llaman realidad, más allá del universo observable, más allá de la física, más allá de la comprensión. Exhaló lentamente. Conocimos algo allí, almirante. Algo antiguo, algo que existe de maneras que no podemos comprender. No hablaba con palabras. No se comunicaba como nosotros. Simplemente era, y nos mostró cosas. Su voz tembló apenas. Hemos regresado con conocimiento, con tecnología, pero tiene un precio. Donovan entrecerró los ojos. ¿Qué precio? Cain dudó. Entonces las luces del Triumphant parpadearon. Las estrellas fuera del visor parecieron pulsar, y desde lo más profundo de la Valquiria, algo comenzó a susurrar. El susurro no era sonido en el sentido tradicional. Pasó por alto los oídos por completo, deslizándose directamente en la mente. Un murmullo superpuesto con 1000 voces, hablando en un lenguaje que no tenía palabras. A Donovan se le cortó la respiración. A su alrededor, los oficiales se tensaron, algunos agarrándose la cabeza, otros poniéndose rígidos en sus asientos. El susurro no era solo ruido, era pensamiento. Se arrastró por sus cerebros como una presencia invasiva, deslizándose por las defensas mentales con una facilidad antinatural. «Apáguenlo», ladró, aunque no tenía idea de cómo. Uno de sus oficiales jadeó, con las pupilas dilatadas. «Nos está hablando». «No, mostrándonos». Su voz se quebró en un sollozo ahogado mientras la sangre goteaba de su nariz. Donovan apretó los dientes y se volvió hacia las comunicaciones. «Capitán Cain», espetó. «¿Qué diablos está pasando?» La voz de Cain se escuchó por los altavoces, inquietantemente tranquila. «Está tratando de entenderlos, almirante, de la misma manera que nos entendió a nosotros. No se resistan». «¿Resistirme a qué?», siseó ella. Un escalofrío recorrió el Triumphant, como si el espacio mismo temblara a su alrededor. El susurro se intensificó. Una avalancha de pensamientos extraños arañaba los límites de la mente de Donovan. Imágenes parpadeando demasiado rápido para comprender, estructuras imposibles, oscuridad infinita, algo moviéndose detrás de la realidad. Apretó la mandíbula, alejando los pensamientos intrusivos. Sea lo que sea esto, no es natural. «Corte la transmisión», ordenó. El oficial de comunicaciones se apresuró a obedecer, pero sus manos se congelaron a mitad de movimiento. Su cuerpo se puso rígido, los ojos muy abiertos y desenfocados. Su boca se movió, pero la voz que salió no era la suya. «Nos llamaron de vuelta». La voz retumbó por el puente, superpuesta, alienígena, pero inquietantemente familiar. A Donovan se le heló la sangre. ¿Con quién estoy hablando? Los labios del oficial de comunicaciones se torcieron en una sonrisa antinatural. Somos los que observamos mientras ellos cruzaban el velo. Somos los testigos y ahora estamos aquí. El susurro se hizo más fuerte. Formas parpadearon en el espacio alrededor de la Valquiria, sombras donde no debería haber ninguna. Donovan agarró el apoyabrazos de su silla. ¿Qué quieren? La cosa que vestía la voz de su oficial se rió entre dientes. ¿Querer? Nosotros no queremos, almirante. Simplemente somos. Y pronto también lo serán ustedes. La Valquiria comenzó a cambiar. Su casco onduló como si la realidad misma estuviera incierta de su forma. Extraños patrones geométricos se desplegaron y colapsaron de maneras imposibles, estirándose más allá del espectro visible. La nave estaba mal, existiendo de maneras que desafiaban la comprensión. Y entonces, Donovan se dio cuenta con una certeza nauseabunda,
la valquiria ya no era una nave, era otra cosa. La valquiria se retorció, su forma deformándose como un reflejo en agua agitada. El estómago de Donovan se revolvió mientras el casco, antes sólido, parpadeaba entre formas, ángulos que no correspondían, cambiando de maneras que su cerebro luchaba por procesar. El susurro se había convertido en un coro, resonando profundamente en su cráneo, presionando contra los frágiles muros de su cordura. Sus oficiales se encontraban en distintos estados de angustia. Algunos se agarraban la cabeza, otros temblaban en sus asientos y unos pocos simplemente miraban fijamente, con la boca abierta, como si sus mentes ya se hubieran quebrado bajo el peso de lo que estaban percibiendo. «Alto el fuego», ordenó Donovan, con la voz más aguda que el terror que la arañaba por dentro. «Nadie ataca, ni armas, ni comunicaciones. Aún no sabemos con qué estamos lidiando». Las palabras sonaron huecas, incluso para ella. Había enfrentado amenazas desconocidas antes, piratas, IA renegadas, incluso escenarios de primer contacto. Pero esto era diferente. Esto no era un enemigo que pudiera ser superado en estrategia o una situación con la que se pudiera razonar. Esto era otra cosa. Algo que se había arrastrado de regreso desde más allá de la comprensión humana, vistiendo la piel de la valquiria. Y ahora los estaba mirando. El oficial de comunicaciones, no, la cosa que se había apoderado de él, ladeó la cabeza. Sus ojos eran pozos de tinta que reflejaban el frío vacío del espacio. Sus mentes son pequeñas, frágiles, pero se expandirán como las de ellos. Donovan dio un paso adelante, lanzando una mirada al oficial poseído. ¿Expandirse en qué, exactamente? La cosa sonrió, una antinatural extensión de labios, en lo que están destinados a ser. Antes de que pudiera responder, los sensores de la nave chirriaron con una advertencia. El espacio alrededor de la valquiria se estaba distorsionando, como si la realidad misma se estuviera desprendiendo. Hilos de algo oscuro y cambiante se extendían desde la nave, alcanzando, buscando, y entonces una de las fragatas de escolta se desvaneció. Desapareció. Sin explosión, sin escombros. Un segundo y estaba allí, al siguiente, era como si nunca hubiera existido. Jadeos llenaron el puente. Un oficial táctico golpeó con las manos la consola, buscando frenéticamente una explicación. Almirante, la Calypso simplemente desapareció. Sin firma de energía, sin restos, nada. La mandíbula de Donovan se apretó. ¿Qué diablos acaba de pasar? Ha comenzado, murmuró el oficial poseído. El desentrañamiento. Una presión profunda y terrible llenó el puente, oprimiéndolos como una fuerza invisible. Las estrellas fuera del visor se estiraron y difuminaron, dobándose alrededor de la valquiria, como si el espacio mismo se estuviera derrumbando. Entonces la nave habló de nuevo, pero no a través de las comunicaciones, ni a través del oficial. Esta vez habló directamente en sus mentes: ustedes son limitados. Las palabras no eran palabras, eran pensamientos invadiendo sin permiso, deslizándose en la base misma de la conciencia de Donovan. Pero no tienen por qué serlo. Apretó los dientes, forzando la voz a salir, pero era implacable. Podía sentirla hurgando en los límites de su percepción, mostrándole destellos de algo vasto, algo incomprensible, un lugar más allá del universo conocido, un reino de vacíos cambiantes y luz imposible donde el tiempo no tenía significado y la existencia no estaba limitada por la materia. La valquiria no solo había desaparecido, había sido llevada. Y ahora había regresado, ya no una nave, sino un conducto. Donovan jadeó al volver a la realidad, sus rodillas casi cediendo. El susurro había cesado. La nave estaba en silencio una vez más. Pero el daño estaba hecho. Aún podía sentir el peso de la presencia de la valquiria presionando en los bordes de su mente, como una pregunta sin respuesta, royéndole la cordura. Se volvió bruscamente hacia su tripulación. Informe de estado. Los oficiales se esforzaron por recuperarse, pero sus rostros estaban pálidos, con sudor en la frente. El oficial táctico tragó con dificultad antes de hablar. Almirante, hemos perdido todas las comunicaciones de largo alcance. Los relés subespaciales están desconectados y la Calypso. Dudó, mirando su pantalla como si esperara que la respuesta cambiara. No solo se ha ido. Ha sido borrada. Sin registros,
sin rastros. Como si nunca hubiera estado allí. Donovan apretó los puños. Lo que sea que había regresado con la Valquiria no era solo peligroso, estaba reescribiendo la realidad misma. Se volvió hacia las comunicaciones, su voz dura como el acero. Capitán Cain, si todavía está ahí, necesito que me escuche. Por un largo momento, hubo silencio. Luego la voz de Cain regresó, pero era diferente ahora, hueca. Almirante Donovan. Una pausa. No debió venir aquí. Y entonces la Valquiria se movió. La Valquiria no aceleró en ningún sentido convencional. No encendió propulsores ni activó un motor de curvatura. En cambio, el espacio mismo se dobló a su alrededor, plegándose como una hoja de papel arrugada por manos invisibles. Un momento, la nave perdida era una silueta fantasmal contra el vacío, ominosa, esperando. Al siguiente, estaba en todas partes. El puente del Triumphant estalló en caos. Las alarmas sonaron, advirtiendo de imposibles fluctuaciones gravitacionales. Las pantallas parpadearon entre estática y flujos de datos ilegibles. Los oficiales gritaban informes contradictorios, sus voces teñidas de incredulidad y terror. Donovan se aferró al apoyabrazos de su silla mientras un profundo y desgarrador tirón arrastraba su cuerpo como si la gravedad se hubiera invertido. Y entonces todo se estiró. Por el instante más breve y agonizante, Donovan sintió que se desintegraba, sus átomos se deshacían, su mente se expandía más allá de sus frágiles límites humanos. Vio más allá. Los vio, vastas formas invisibles acechando en un reino sin límites. Entidades que existían fuera del tiempo, cada una presencia titánica hecha de geometría incognoscible, cambiando de maneras que su cerebro gritaba que eran imposibles. Su atención se volvió hacia ella. No, hacia la humanidad. Y comprendió con la claridad de alguien que se encuentra al borde de un abismo que habían estado observando cómo la Valquiria traspasaba, observando cómo regresaba. Y ahora, observándola a ella, su conciencia regresó a su cuerpo como una banda elástica golpeando la carne. Jadeó, cayendo hacia adelante, su visión nadando a su alrededor. La tripulación del puente estaba en ruinas. Algunos inconscientes, otros llorando. Algunos acurrucados en posición fetal, susurrando para sí mismos. El oficial de comunicaciones poseído permanecía inquietantemente inmóvil. «¿Has visto?», murmuró la cosa dentro de él. «Empiezas a entender». Donovan se obligó a ponerse de pie. Sus piernas se sentían como plomo, su estómago revuelto, pero tenía que seguir adelante. Se volvió hacia el oficial táctico. ¿Qué diablos acaba de pasar? Sus manos temblaban mientras revisaba sus lecturas. Almirante, no sé cómo explicar esto, pero la Valquiria no se movió. Se dobló el espacio a su alrededor. Ahora existe en múltiples lugares a la vez. Está en todas partes y en ninguna. A Donovan se le heló la sangre. ¿Y nuestra flota? El oficial tragó con dificultad. La Calypso no fue la única. Perdimos la Resolute y la Harbinger también. Lo mismo. Simplemente desaparecieron. No destruidas. Simplemente borradas. La habitación dio vueltas. 3 naves. Cientos de personas borradas de la existencia. Una realización nauseabunda se apoderó de ella. No estaban luchando contra un enemigo en el sentido tradicional. No había armas que apuntar, ni defensas que levantar. Estaban de pie al borde de algo mucho más grande que ellos mismos, mirando al abismo, y el abismo estaba respondiendo. El oficial poseído, no, la cosa dentro de él, habló de nuevo. Deberían irse. Donovan entrecerró los ojos. ¿Y si no lo hacemos? Por primera vez, la cosa se rió, un sonido que no pertenecía a una garganta humana. Entonces se convertirán en lo que nosotros nos hemos convertido. Detrás de él, la Valquiria se retorció de nuevo, su forma parpadeando, deformándose, y Donovan supo de repente que Cain y su tripulación ya se habían ido. La Valquiria ya no era una nave, era una invitación, y estaba esperando que alguien entrara. El pulso de Donovan golpeó en sus oídos. La Valquiria se alzaba. Ya no era solo una nave, sino una puerta, una anomalía envuelta en los restos destrozados de lo que alguna vez fue ingeniería humana. Pulsaba, su superficie cambiando como metal líquido, parpadeando entre estados de realidad que su mente luchaba por comprender.
Inhaló bruscamente. Nos vamos. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que no era tan simple. Navegación. Sáquenos de aquí, ahora, ordenó. El oficial al timón no respondió. Sus dedos se cernían sobre los controles, inmóviles. Sus ojos estaban distantes, las pupilas dilatadas, los labios ligeramente entreabiertos. Teniente, espetó ella. Todavía sin reacción. Una oleada de inquietud recorrió el puente. Entonces el susurro regresó, suave al principio, como el viento entre hojas secas, luego más fuerte, arañando. Quédense. La palabra no fue pronunciada, floreció directamente en sus mentes, invasiva e innegable. Donovan apretó la mandíbula, luchando contra la presencia. Sáquenos de aquí. El oficial de navegación se estremeció violentamente y jadeó como si emergiera de aguas profundas. Sus manos volaron sobre los controles, iniciando los procedimientos de FTL de emergencia. Pero no pasó nada. El Triumphant no se movió. El motor FTL está bloqueado, tartamudeó el teniente, el pánico arrastrándose en su voz. Algo nos está reteniendo aquí. Las manos de Donovan se cerraron en puños. Anúlelo. Estoy intentándolo, dijo, con sudor en la frente. No responde, almirante. Creo. Un pulso se propagó desde la Valquiria, distorsionando el espacio como una piedra lanzada a un estanque. La nave gritó, no con sonido, sino con pensamiento puro, una intrusión en cada mente viviente al alcance. Los oficiales a su alrededor se desplomaron. Algunos convulsionaron, otros simplemente se dejaron caer en sus asientos, con los ojos en blanco, los rostros flácidos. La cabeza de Donovan latía, su visión oscureciéndose en los bordes mientras la presencia presionaba más profundamente. Imágenes parpadearon. Vio a Cain de pie en algún lugar que no era el puente de su nave. Estaba solo en una extensión de oscuridad cambiante, rodeado de formas imposibles, su cuerpo parpadeando entre carne y algo más. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, su expresión serena. Y entonces se volvió, mirándola directamente, no a través de una pantalla, ni a través de un canal de comunicaciones, él estaba en su mente. Almirante. La voz de Cain resonó en su cráneo. Imposiblemente cerca. No tiene que luchar contra esto. Ella apretó los dientes. Claro que sí. Usted todavía piensa en límites. En antes y después, en aquí y allá. Su expresión se suavizó, casi con lástima. Pero ahora solo hay una verdad. Expansión. Comprensión. Nos hemos convertido, almirante. Y usted también puede. Los susurros se retorcieron en algo más profundo, una oferta. Ella podía sentirlo filtrándose en sus pensamientos como tinta en el agua, una promesa de algo más grande, algo más allá de la mera existencia humana. Por el momento más breve, lo sintió, una inmensidad, una liberación del tiempo, del espacio, de las limitaciones de su carne. Podía unirse a ellos. Podía ver. Y entonces ella se arrancó. El puente volvió a aparecer. Sus oficiales seguían inconscientes o gimiendo en el suelo. El Triumphant seguía congelado en su lugar. La Valquiria seguía esperando. Donovan respiró con dificultad. No. Cain ladeó la cabeza, su expresión indescifrable. ¿Por qué se resiste? Ella se mantuvo firme, con los ojos duros como el acero. Porque soy humana y estoy llevando a mi gente a casa. Por primera vez, el rostro de Cain cambió, una expresión que ella reconoció, decepción. Que así sea. La Valquiria pulsó de nuevo, y las estrellas se hicieron añicos. El universo se fracturó. Por un momento sin aliento y aterrador, las estrellas a su alrededor se retorcieron como cristales bajo una inmensa presión, rompiéndose en astillas dentadas de luz. El espacio mismo pareció gemir, un sonido profundo y resonante que no era sonido en absoluto, sino algo más profundo. Algo que se sentía en los huesos. El Triumphant se estremeció violentamente. Donovan se apoyó contra la silla de mando mientras la cubierta bajo sus pies se inclinaba como si la realidad misma estuviera perdiendo su agarre. Los oficiales gritaron, algunos colapsaron, con los ojos en blanco mientras la presión del momento los aplastaba. Otros se agarraron las orejas, aunque no había nada audible que escuchar, solo el peso sofocante de algo más que presionaba sus mentes.
La valquiria pulsó de nuevo y el mundo cambió. Un instante, Donovan estaba de pie en el puente de su nave insignia. Al siguiente, estaba en otro lugar. Oscuridad, un vacío que se extendía infinitamente en todas direcciones, lleno de formas cambiantes y retorcidas que no podía ver del todo. Jadeó, instintivamente, buscando su arma, solo para darse cuenta de que su cuerpo no estaba del todo allí. Ella existía, pero no de la forma en que debería haberlo hecho. Su forma vacilaba, parpadeando entre la sustancia y algo más, algo irreconocible. Por un segundo aterrador, temió perderse, volviéndose como la valquiria, como Caín. Pero entonces se concentró. Se obligó a volver a la coherencia, tensando su voluntad como un puño cerrado. Y el vacío se onduló. Algo la notó. Una presencia masiva se alzaba ante ella, insondable en su escala. No era una nave ni una criatura, era algo intermedio. Una fuerza, una mente, una presencia, y habló, no con palabras, ni siquiera con pensamientos. Lo imprimió, ustedes no están listos. Donovan se tambaleó bajo el peso del significado detrás del mensaje. Las palabras se metieron en su cráneo, presionando los límites de la comprensión humana. Ella apretó los dientes, luchando por mantenerse. Entonces déjenos ir, gruñó. La presencia cambió. Consideró que el vacío a su alrededor se retorcía, doblándose como líquido, y de repente ella regresó. El puente del Triumphant volvió a existir a su alrededor. Las alarmas seguían sonando. Los oficiales gemían mientras se incorporaban. Las pantallas parpadearon con datos corruptos. Pero seguían aquí. La valquiria permanecía ante ellos. Pero algo había cambiado. Las distorsiones gravitacionales cesaron. El susurro se desvaneció. Y entonces, sin previo aviso, la valquiria se plegó sobre sí misma. Sin explosión, sin mensaje final, sin gran confrontación. Solo un colapso espeluznante y silencioso, como si el espacio mismo estuviera reescribiendo la historia para borrar lo que nunca perteneció. Y entonces se fue. Donovan exhaló lentamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La valquiria ya no existía, o quizás nunca lo había hecho. «Estado», logró decir. El oficial táctico, todavía tembloroso, escaneó las lecturas. El FTL ha vuelto a estar en línea. Los sistemas de navegación responden. Las anomalías gravitacionales han desaparecido. Estaban libres. Donovan se desplomó en su silla, el agotamiento la invadió. Habían sobrevivido. Pero mientras miraba el espacio ahora vacío donde había estado la valquiria, no podía quitarse la sensación de que esto no era el final. Habían visto algo que nunca debieron ver. Y en algún lugar, algo los había visto de vuelta. El Triumphant se desplazó en un silencio espeluznante, sus sistemas estabilizándose, pero la tripulación aún conmocionada. La respiración de Donovan era constante, pero sus pensamientos bullían. La valquiria se había ido. Pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Se volvió hacia sus oficiales, tratando de evaluar el daño. Algunos seguían aturdidos, otros parpadeando como si despertaran de una pesadilla. El susurro había desaparecido, pero el peso de lo sucedido permanecía en el aire como la réplica de una explosión. «Teniente, confirme la integridad de la nave», ordenó. El joven oficial tragó con dificultad, sus manos volando sobre los controles. «Integridad del casco estable. Todos los sistemas responden, pero tenemos una corrupción masiva en los sensores. Es como si hubieran grabado demasiado y no pudieran procesarlo todo». Donovan frunció el ceño. Eso tenía un sentido inquietante. Lo que sea que hubiera sucedido con la valquiria, había roto la realidad por un momento. Sus sistemas, sus mentes, habían vislumbrado algo más allá de la comprensión humana. «¿Cuánto tiempo para que la flota esté operativa?», preguntó. El ingeniero jefe, un veterano con el rostro marcado por años de guerra, se limpió una gota de sudor de la frente. «El Triumphant está funcional, pero perdimos 3 naves». Su voz era ronca. No solo se desconectaron. Fueron eliminadas. Donovan apretó la mandíbula. La Calypso, la Recelot, la Harbinger. Cientos de personas desaparecidas. Sin restos, sin balizas de socorro, simplemente borradas como si nunca hubieran existido. ¿Y Caín? Exhaló bruscamente,
reprimiendo el destello de culpa en su estómago. Cain se había perdido mucho antes de que esta batalla terminara. El hombre se había ido. Lo que le había hablado había sido otra cosa. Empiecen a hacer escaneos profundos del sistema, dijo. Si hay algo que quede de esas naves, una nueva alarma sonó. Transmisión entrante, dijo el oficial de comunicaciones, con la voz tensa por la incredulidad. Código de prioridad 1 encriptado. El ceño de Donovan se frunció. ¿De quién? El oficial dudó. Luego, con una voz apenas audible, dijo, la Calipso. El silencio se tragó el puente. Todos sabían lo que habían visto. La Calipso había sido borrada de la existencia. Sin embargo, de alguna manera, imposiblemente, estaba transmitiendo. Conéctenla, dijo Donovan, forzando el acero en su voz. La pantalla crepitó con estática. Al principio no había nada, solo interferencia vacía. Luego una voz distorsionada, débil, almirante Donovan, entre. La tripulación se tensó. Las manos de Donovan se cerraron en puños. Era la voz de Cain, pero no era él. Algo andaba mal. Cain, dijo ella, manteniendo un tono neutral. ¿Dónde está? Una pausa. Luego la señal se distorsionó. Lo que había comenzado como la voz de Cain cambió, superponiéndose, muchas voces hablando a la vez. Estamos aquí, dijo. Estamos más allá. Estamos esperando. A Donovan se le heló la sangre. Había luchado contra alienígenas, había visto planetas enteros arder. Pero esto era algo peor. La señal cambió de nuevo, y por una fracción de segundo, la pantalla de visualización mostró algo, una sombra. Una forma masiva e imposible moviéndose a través de un vacío más negro que el espacio mismo. Luego estática. Luego nada. La transmisión se cortó. El puente estaba en silencio. Entonces el navegante susurró, casi demasiado bajo para ser escuchado, almirante, donde se supone que está la estrella más cercana. A Donovan se le heló la sangre. Se volvió hacia el visor y su estómago se encogió. El Triumphant seguía en el espacio. Los restos de su flota perdida aún flotaban a su alrededor. Pero adelante, donde debería haber estado la estrella más cercana, no había nada. Sin luz, sin calor, solo una ausencia negra y abierta, como si algo se la hubiera comido. El susurro en su mente se había detenido. Pero de alguna manera Donovan sabía que no estaban solos. Donovan miró fijamente el abismo donde una estrella debería haber estado. El vacío ante ellos no estaba simplemente vacío, estaba mal. El espacio no debía verse así. Incluso en los confines más profundos del vacío, siempre había algún pequeño punto de luz distante, alguna radiación de fondo, alguna evidencia de algo. Pero delante de ellos, nada. Sin lecturas, sin atracción gravitacional, sin distorsión temporal. Era como si las leyes de la física misma se negaran a reconocer lo que tenían delante. La tripulación del puente estaba inmóvil, mirando fijamente el vacío, como si pudiera devolverles la mirada. Donovan obligó a sus manos a mantenerse firmes mientras apretaba los brazos de su silla de mando. Escaneos de largo alcance, ordenó, con la voz apenas un susurro. Quiero saber exactamente qué estamos mirando. El oficial de sensores dudó antes de responder. Sus dedos temblaron mientras trabajaba. Y en el momento en que miró su pantalla, su rostro se descompuso. Tragó saliva. Almirante, los sensores no detectan nada. No es solo espacio vacío. Es como, dudó como si temiera decirlo en voz alta. ¿Cómo qué? Como si nunca hubiera habido nada allí para empezar. Un escalofrío recorrió la espalda de Donovan. Eso es imposible, dijo ella. El oficial negó con la cabeza. Es como si lo que sea que estaba aquí antes dejara de existir. Donovan se volvió hacia el oficial de comunicaciones. Intente contactar con el comando. Necesitamos informar esto. Él asintió rápidamente, sus manos moviéndose sobre los controles. Un momento después, su rostro se contorsionó de confusión. Almirante, no hay respuesta. El silencio en el puente se hizo más denso. Intente de nuevo, dijo Donovan, manteniendo su voz firme. El oficial lo intentó de nuevo. Luego otra vez, sus dedos se movían más rápido, su respiración se aceleraba. Finalmente, se volvió hacia ella,
con los ojos muy abiertos por el pánico apenas contenido. No hay nada ahí fuera, almirante. No hay respuesta del comando de la flota. No hay respuesta de ninguna colonia, estación de retransmisión o puesto avanzado. Es como si toda la red simplemente hubiera desaparecido. El pecho de Donovan se apretó. Eso no era posible. Incluso en el peor de los escenarios, un ataque enemigo, una falla catastrófica, todavía habría algo. Una señal de socorro, escombros, una transmisión, cualquier cosa. Pero solo había silencio. Su mirada se desvió de nuevo hacia el visor, hacia la ausencia donde debería haber habido una estrella. Entonces, desde las sombras, un susurro se arrastró por su mente: están solos. Ella apretó los dientes, forzando la voz a alejarse. No, gruñó por lo bajo. No estaban solos. Algo había hecho esto. Algo estaba aquí, y estaba esperando. Se volvió bruscamente hacia sus oficiales. Toda la tripulación a puestos de combate. Quiero comprobaciones completas del sistema, armas en línea y FTL cargado. Sea lo que sea esto, no nos vamos a quedar aquí y dejar que nos atrape. La tripulación se puso en marcha, la tensión se rompió mientras todos se concentraban en sus tareas. Donovan también lo sintió. Ese viejo instinto de supervivencia, el que la había mantenido viva a través de la guerra y el desastre. No sabía con qué estaban lidiando, pero sabía una cosa: tenían que salir de aquí. Ahora, las manos del oficial de navegación volaron sobre su consola, introduciendo las coordenadas de salto. Motor FTL acoplándose en 10 segundos. Entonces la nave dio una sacudida. No como un golpe de arma, no como una turbulencia. Se sintió como si algo los hubiera agarrado. Y entonces, desde las profundidades del vacío, algo se movió. Una forma vasta más allá de la comprensión. No una nave, no una criatura, algo más, algo que no debería existir. El vacío parpadeó, y luego los tragó enteros. No hubo sensación de movimiento, ni aceleración, ni tirón de inercia. El Triumphant simplemente estaba en otro lugar. La respiración de Donovan se atascó mientras el visor parpadeaba, ajustándose a su nuevo entorno, o a la falta de él. Desaparecieron las naves destrozadas. Desapareció el abismo sin estrellas. Desapareció todo lo que habían conocido. Estaban a la deriva en un océano de puro negro. No espacio, no vacío, algo peor. Estado, ladró Donovan, tratando de estabilizarse. La tripulación del puente se apresuró. Las lecturas fallaron. Los sistemas tartamudearon, luchando por procesar su nueva realidad. El oficial de sensores palideció, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Yo, no sé cómo explicar esto, almirante. Su voz era ronca por el miedo. Según nuestros instrumentos, no estamos en ninguna parte. Las palabras enviaron una ola nauseabunda por el estómago de Donovan. Se volvió hacia navegación. ¿Estado FTL? El oficial intentó responder, pero no salieron palabras. Simplemente giró la pantalla hacia ella. Su estómago se hundió. El Triumphant no se movía. No podía moverse porque, según sus sistemas de navegación, no había nada hacia donde moverse. Sin coordenadas, sin cartas estelares, sin puntos de referencia. No solo estaban perdidos, habían sido eliminados. Donovan apretó la mandíbula. Esto no había terminado. No podía haber terminado. ¿Tenemos energía?, preguntó. El ingeniero asintió. Sí, pero almirante, no creo que nuestros motores estén conectados a nada. Es como tratar de empujar contra el aire, pero no hay suelo bajo nosotros. El oficial de comunicaciones tragó saliva. Almirante, estamos recibiendo otra transmisión. El puente cayó en un silencio antinatural. Donovan se volvió hacia él lentamente. ¿De dónde? El oficial negó con la cabeza, con los ojos llenos de terror apenas contenido. No lo sé, pero está entrando en todos los canales. Solo audio. El susurro en su cabeza regresó. Estamos esperando. Ella apretó los dientes. Conéctenla. Los altavoces crepitaron y luego una voz, pero no una sola voz. Miles superpuestas, cambiando, mutando, entrelazándose en algo que no era ni humano ni alienígena. Era como escuchar a la existencia misma, tratando de hablar. Han visto más allá.
Las manos de Donovan se cerraron en puños. Han pisado donde no pertenecen. La tripulación del puente permaneció inmóvil, apenas respirando. No regresarán. Un escalofrío se apoderó de los huesos de Donovan. Se obligó a hablar. ¿Quiénes son? La voz no dudó. Somos el límite, el velo, el último susurro antes de la nada. Se le secó la garganta. ¿Qué quieren? Por un largo momento, no hubo respuesta. Entonces, finalmente, ustedes son humanos. Una pausa. Una falla en el patrón. Las palabras llevaban peso, presionando el puente como una fuerza física. El susurro en su cráneo se hizo más fuerte. No están destinados a existir. La respiración de Donovan era lenta y mesurada, su pulso latía en sus oídos. Existimos, dijo, forzando el acero en su voz, y no nos vamos a ninguna parte. El vacío a su alrededor cambió. La forma que los había tragado se agitó. La voz habló de nuevo, más suave esta vez. Veremos. Y entonces el Triumphant se hundió. No a través del espacio, ni a través del tiempo, a través de algo más completamente. Y por primera vez en su vida, la almirante Donovan supo lo que realmente significaba tener miedo. El Triumphant cayó. No de la forma en que una nave cae hacia un planeta o un cuerpo cae por la gravedad. No, esto era diferente. Era como si la realidad misma se hubiera abierto bajo ellos, y estuvieran cayendo a través de algo que no era ni espacio ni tiempo, sino un concepto, una idea de movimiento, de descenso, hacia algo mucho más allá de la comprensión humana. El visor no mostraba nada más que una oscuridad cambiante. Colores que no deberían existir se filtraban por el vacío, retorciéndose y contorsionándose. El casco de la nave gemía bajo la tensión de estar en un lugar donde nunca debió estar. Donovan apretó los dientes mientras la presión se cernía sobre su cráneo, sus pensamientos desvaneciéndose en los bordes. Los susurros se hicieron más fuertes, no solo en su mente, sino en el aire mismo, vibrando a través de las paredes de la nave. Ustedes no pertenecen. Se obligó a moverse, a pensar. Estado, ladró. La tripulación del puente se agarraba la cabeza, luchando por concentrarse. El ingeniero estaba encorvado sobre su consola, con el sudor goteando de su frente. Almirante, yo, no sé qué está pasando. La nave está intacta, pero no nos movemos de ninguna manera que tenga sentido. Las manos del navegante temblaban sobre sus controles. El FTL sigue sin funcionar. Los motores subluz son inútiles. Es como si algo nos estuviera arrastrando, algo que no obedece las leyes de la física. Donovan se volvió hacia comunicaciones. ¿Qué pasa con la transmisión? El oficial dudó, sus ojos yendo de ella a su consola. Está cambiando. El susurro se hizo más profundo, las voces superpuestas, distorsionándose. Entonces una nueva voz atravesó la locura. Una voz humana, Triumphant. Aquí. Entre. El pulso de Donovan se disparó. ¿Quién es? Espetó. Una pausa, luego una voz que no esperaba volver a escuchar. Almirante, soy Cain. Sus dedos se crisparon en los apoyabrazos de su silla. Eso es imposible. Lo sé, dijo la voz de Cain. Pero necesita escucharme. Si no lo hace, ninguno de ustedes saldrá de aquí con vida. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esta cosa, lo que sea que le había hablado antes, lo que sea que había usado la voz de Cain en esa última transmisión, ¿seguía siendo él o era algo más? Demuestre que es usted, dijo ella. Silencio. Usted odia el café. Solo bebe té. Negro, sin azúcar. Pretende que es por el sabor, pero en realidad es porque su padre lo bebía así. Y no se ha permitido admitir que esa es la razón. La respiración de Donovan se contuvo. Nadie sabía eso. Ni su tripulación, ni siquiera Cain. No cuando él estaba vivo. Y sin embargo, de alguna manera él lo sabía ahora. Su corazón latía con fuerza. ¿Dónde está? Otra pausa. Entonces la voz de Cain se suavizó. Estoy donde usted va. Y justo cuando él habló, la nave dejó de caer. La realidad volvió a su lugar, y ante ellos, llenando el visor, había algo imposible. El Triumphant se mantuvo inmóvil. No en el espacio, no en el tiempo, sino en algo más completamente. A través del visor, Donovan lo vio. Una estructura.
No, una construcción. Un monumento construido con los huesos de una realidad muerta, basta más allá de la comprensión. Se extendía en todas direcciones, un laberinto ciclópeo de corredores retorcidos y ángulos imposibles, como una ciudad abandonada que nunca había sido construida para albergar vida. Parecía errónea, no de la forma en que las ruinas parecen abandonadas, sino de la forma en que algo parece cuando nunca estuvo destinado a existir en absoluto. Los susurros se desvanecieron. El peso opresivo en su cráneo disminuyó como una mano que se levanta lentamente de su garganta. Pero la inquietud permaneció porque, de alguna manera, en lo más profundo de su ser, Donovan supo que este lugar los había estado esperando. El puente estaba en silencio, excepto por el zumbido de la maquinaria. La tripulación estaba inmóvil, mirando la cosa que tenían delante. Finalmente, la voz de Cain volvió a sonar por las comunicaciones. «Necesita escucharme, Donovan». Su agarre en los brazos de la silla se apretó. «¿Dónde diablos estamos?» «El límite». La voz de Cain era firme. «El lugar donde termina la realidad. El último muro entre la existencia y algo más». Un escalofrío la recorrió. ¿Está diciendo que esta cosa, este lugar, es lo que nos impide caer en lo que sea que hay más allá? Sí. ¿Y qué diablos hay más allá? Un largo silencio, luego algo que nunca debería despertar. Las palabras se asentaron como plomo en su estómago. Se volvió hacia su tripulación. Hágame un escaneo completo de esa estructura. Quiero saberlo todo. Tamaño, composición, energía, firmas, cualquier cosa. El oficial de sensores dudó, luego comenzó a trabajar. Sus dedos temblaron ligeramente. Pasaron unos momentos. Luego su rostro se contorsionó de confusión. «Almirante», dijo, con voz temblorosa. «Esta cosa no es una estructura. Es orgánica». Las palabras apenas tuvieron tiempo de registrarse antes de que las luces del Triumphant parpadearan. Una sirena de advertencia sonó. La construcción se movió. Y entonces un solo ojo masivo se abrió en el corazón de la estructura. Los había visto, y algo profundo, muy profundo dentro de ella, comenzó a despertar. 3. En el momento en que el ojo se abrió, la realidad se estremeció. Un pulso se extendió desde la masiva construcción. Una ola de algo que no era energía, ni gravedad, ni nada que las mentes humanas estuvieran destinadas a comprender. El Triumphant gimió bajo la fuerza de ello. Y por primera vez en su carrera, la almirante Donovan sintió algo que había jurado nunca sentir al mando: impotencia. Los sistemas de la nave parpadearon salvajemente. Las pantallas fallaron. La gravedad artificial fluctuó. Un sonido grave y gutural retumbó por el casco como una montaña exhalando después de eones de sueño. La cosa en la construcción, la cosa más allá del límite, estaba despertando y los estaba mirando. «Cain», espetó ella, agarrándose a los apoyabrazos de su silla como si fueran lo único sólido que quedaba en el universo. «Si tiene un plan, ahora es el momento de decírmelo». Su voz salió por los altavoces, tranquila, pero cargada de urgencia. «No pueden luchar contra ella». Su garganta se apretó. Lo había esperado. «Pero pueden irse». Donovan se obligó a concentrarse. «¿Cómo?» «De la misma manera que entraron». Su mandíbula se apretó. «El FTL sigue sin funcionar. No hay dónde». «No necesitan FTL», interrumpió Cain. «Necesitan entender lo que es este lugar». El ojo dentro de la construcción se contrajo. La enorme forma cambió de nuevo, sus corredores laberínticos comenzando a desenrollarse, desplegándose como una flor cósmica. No solo estaba despertando, los estaba alcanzando. Cain habló rápidamente. «El límite no es solo una pared. Es un camino. No mantiene las cosas afuera. Mantiene las cosas adentro. Y si lo presionan de la manera correcta», la mente de Donovan hizo clic. No era una prisión. Era una cerradura. Y las cerraduras podían abrirse. «Timón», ladró. Giro brusco, 90 grados respecto a nada. El piloto dudó. «¿Qué?» Me escuchó. No tenía tiempo para explicar lo que apenas entendía ella misma. Si el límite no estaba limitado por la física, entonces tampoco lo estaba la salida. El Triumphant se tambaleó cuando el piloto obedeció,
girando en una dirección que no debería existir. El armazón de la nave crujió por la maniobra. La construcción reaccionó. El ojo pulsó y el laberinto se derrumbó hacia ellos. Una voz más profunda que el espacio, más antigua que el tiempo, habló: ustedes no pertenecen. Las palabras no se escucharon, se sintieron, vibrando a través de cada molécula de su ser. Por una fracción de segundo, Donovan vio algo más allá del límite. Era infinito. Tenía hambre. Y estaba esperando. Ahora, gritó Cain. Donovan golpeó el panel de anulación con la palma de la mano. El Triumphant se retorció, se plegó, dejó de ser. Y entonces, con un chasquido desgarrador, la nave reapareció de nuevo en el espacio conocido. Las estrellas regresaron. El abismo había desaparecido. El puente estaba en completo silencio. El único sonido era la respiración agitada de su tripulación. Donovan lentamente abrió los puños. Estamos despejados, susurró el navegante con incredulidad. Estamos despejados. El peso de lo que acababa de suceder la abrumó, pero se obligó a mantenerse firme. Estado. El oficial de sensores parpadeó ante su pantalla. Todos los sistemas nominales. Una pausa. Almirante, no hay rastro de la construcción. No hay rastro de nada. Donovan asintió lentamente. Bien. Un largo silencio pasó. Entonces el oficial de comunicaciones habló con vacilación. Almirante, tragó saliva. Esa última transmisión de Cain se cortó en el segundo en que cruzamos el límite. Donovan exhaló por la nariz. Por supuesto que sí. Miró el vacío interminable y silencioso ante ellos. Cain había tenido razón. El límite no era solo una pared. Era una prisión y apenas habían escapado. Se volvió hacia la tripulación. Pongan rumbo al puesto de avanzada seguro más cercano. Necesitamos informar lo que sucedió. No añadió lo que todos estaban pensando, que nadie les creería. Mientras la nave giraba, dejando atrás el horror imposible, Donovan lanzó una última mirada al espacio vacío donde había estado la construcción. ¿Realmente los había dejado ir, o simplemente había decidido que la humanidad aún no valía su atención por ahora? Se dio la vuelta y el Triumphant se fue. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.